mesa se va a ocupar de escuchar a los empresarios. El tema es industrias emergentes y tradicionales, oportunidades y desafíos. Y vamos a presentar al primero de nuestros oradores con este video. Daniel Novegil es ingeniero industrial graduado en la Universidad de Buenos Aires, máster en Management de la Universidad de Stanford, miembro del Consejo Consultivo de Sloan Master Program de esta última universidad. Es CEO de Ternium de Grupo Techint. Y Latinoamérica viene declinando la participación en el Producto Bruto Interno de sus países. Es decir, Latinoamérica está viviendo un proceso de desindustrialización en los últimos 12 años. Este proceso de desindustrialización ha sido particularmente notorio en el caso de Brasil. Fíjense ustedes, la rayita colorada marca la declinación que ha tenido la industria en el PBI brasilero. Esto es una mala noticia para Argentina. Sin embargo, en estos últimos 12 años, Argentina ha mantenido constante la participación de la industria en su Producto Bruto Interno. Ha seguido una tendencia algo distinta al resto de Latinoamérica. Mientras Latinoamérica sufrió un proceso de desindustrialización muy importante, muy activo, muy notorio en los últimos 12 años, Argentina mantiene prácticamente constante el peso de la industria en su economía. El segundo hallazgo de este gráfico es que esta visión estática del estado de la industria, cuando se compara con nuestros competidores en el campo de producción de muchos bienes, es particularmente llamativa. En el caso de Corea, el 31%, entre el 30 y el 31% de su PBI es PBI industrial, es manufactura, es industria. En el caso de China, el 32%. Entonces, dos mensajes de este slide. Primero, Latinoamérica está declinando, está sufriendo un proceso de primarización de su economía, un proceso de desindustrialización de su economía, menos intenso en Argentina, muy intenso en Brasil. Comparamos muy mal contra los países y las regiones que compiten con nosotros en la producción de bienes. Esta es una mirada de lo que ocurrió en Latinoamérica en los últimos 12 años. Ahora, ¿dónde va a estar Latinoamérica mirando hacia adelante? ¿Dónde van a estar los próximos 12 años? Y para eso tenemos que analizar los fenómenos de inversión. ¿Qué pasó con la inversión en Argentina, en Brasil, en Latinoamérica y en estos países que compiten con nosotros? Y nos encortamos con este gráfico. Nuevamente en la parte de abajo, Argentina y Brasil han mantenido la formación bruta de capital, es decir, el porcentaje de inversión referido al PBI, en valores aproximadamente constantes, en el orden de 17-18% en los últimos 12 años. Pero esto obviamente, como se ve en la parte de arriba del gráfico, es absolutamente insuficiente cuando lo comparamos contra nuestros competidores. Corea dedica el 30% de su PBI a la inversión, China dedica prácticamente la mitad de su PBI total a la inversión. Esta es una muy mala noticia para Argentina, para Brasil, para Latinoamérica, para el futuro, porque estas instalaciones que están acá montándose hoy van a ser las que van a competir con nosotros en los años por venir. No podemos ver nuestras empresas en un contexto aislado. No podemos ver nuestras empresas terminando en la tranquera de la Argentina. Tenemos que acostumbrarnos a vernos que nuestro lugar es el mundo, o por lo menos Latinoamérica, que es nuestra región. Latinoamérica tiene para nosotros enormes oportunidades en términos de formación de capital, en términos de inversión, en términos de ingreso per cápita, en términos de demografía. China es una amenaza para la industria local. Es una amenaza para la industria latinoamericana, es una amenaza para la industria argentina. El 28%, prácticamente un tercio de los casos de dumping siderúrgicos de todo el planeta Tierra apunta a casos de subsidio y a casos de dumping cometidos por exportaciones provenientes desde China. China no es una economía de mercado, es ingenuo tratarlo como tal. Latinoamérica se suicidaría si trata a China como una economía de mercado e intenta aumentar y mejorar los flujos comerciales con China sin estar precavido a las amenazas por subsidios y por incentivos que esta presenta. Al final, políticas públicas, políticas privadas tendrían que trabajar juntas. Las empresas tenemos una oportunidad, pero tenemos también una gigantesca responsabilidad con nuestros proveedores y con nuestros clientes. Tenemos que empezar a percibirnos como parte del tejido industrial y como parte de la cadena de valor. Amancio Oneto es contador público, graduado en la Universidad de Buenos Aires. Fue gerente de Mazalín Particulares, Kraft Food en México
Kraft Foods en Argentina. Actualmente es gerente general y CEO de Molinos Río de la Plata. Todos los commodities no son iguales. La industria argentina del procesamiento de la soja lo ha demostrado en los últimos años, pasó de ser una exportación de harinas de baja proteína a una de alta proteína, después a una exportación de alta proteína libre de salmonela, después de libre de salmonela estamos en productos de mayor PDI y así sucesivamente. Y este es un rol muy importante para pensar en el futuro cómo evoluciona esta industria y cómo va agregando valor medido en centavos, pero de algo que tenemos mucho para entregarle al mundo. Del otro lado son los productos envasados, los que encontramos cuando vamos al supermercado, competimos en 17 categorías, somos líderes en la mayoría de ellas. Y acá lo importante es la marca, y después también voy a retomar algo que dijo alguno de mis colegas o alguno de mis predecesores en la palabra, en el sentido de que para competir en cualquier mercado, en este o para salir al exterior a competir, es muy importante el desarrollo local, y el desarrollo local en esta industria se llama construir marcas, y marcas es construir diferenciación relevante. Diferenciación es valor agregado, la base de la diferenciación es la innovación y la renovación, para eso es el conocimiento. Necesitamos conocimiento, invertir en el conocimiento y poner muchos recursos y tareas en el conocimiento. Obviamente que para el conocimiento la base es la educación de clase, tener una educación de clase mundial, mejor y actualizada. Que esto creo que lo tocaron todos mis predecesores, creo que es un punto relevantísimo en el que hay un acuerdo, pero no somos buenos, no hemos logrado ejecutarlo, ¿no? Yo, cuando presentaban a cada uno, y veía, la mayoría de los que presentamos hoy, si no todos, somos egresados de la Universidad del Estado, ¿no? Hoy Molinos recibe 9.000 currículums al año, ingresan 50 jóvenes profesionales en promedio por año. De los 9.000 currículums que ingresan, más o menos 70% son de Universidad del Estado, que es más o menos el porcentaje de graduados que aportan las universidades del Estado. Ingresan más o menos 50, después de un arduo proceso de selección, solo entre 10 y 15 son del Estado. Y 2 años después, en la evaluación de altas competencias, de alto potencial, de los 50, 20 son considerados que tienen alto potencial, de los cuales 4 vienen del Estado. Si pasa lo mismo en todas las compañías, cuando dentro de 20 años haya otra charla igual, seguramente van a ser minorías si hay alguno egresado del Estado. Y ni que hablar en el caso de Molinos, donde buena parte de la alta gerencia venimos de escuela secundaria del Estado. ¿Okay? Eso hoy es impensable en el futuro. Es mucho más impensable de lo que decía Federico hoy respecto del 1800 y el 2000. Pensar que los principales directivos de las principales empresas en Argentina dentro de 20 años van a venir de educación estatal es impensable si no hacemos algo, si no cambiamos, si no convertimos estas coincidencias en realidad. Marcos Galperín estudió finanzas en la Universidad de Pensilvania, MBA de la Universidad de Stanford. Trabajó en YPF junto a José Estensoro. Es cofundador y CEO de mercadolibre.com. Creemos que Mercado Libre ha democratizado el comercio en Argentina y en América Latina. Y esto tiene profundo impacto en las sociedades donde vivimos. El año pasado tuvimos 20 millones de compradores en Mercado Libre y 7 millones de vendedores, de los cuales 150.000 viven de vender en Mercado Libre. Pero creemos que esto es recién la punta del iceberg de lo que va a venir. Creemos que la democratización del comercio es fantástico, es muy buena, creemos que ya hay resultados muy visibles, pero que realmente es la punta del iceberg. Hoy en día el comercio electrónico es menos del 5% del total de comercio en América Latina. Es decir, yo decía el año pasado tuvimos 27 millones de personas utilizando nuestra plataforma entre compradores y vendedores. Daniel nos decía, hay 600 millones de personas que viven en América Latina. Yo no veo ninguna razón por la cual en los próximos 10 o 20 años
haya 100 a 200 millones de personas utilizando nuestra plataforma. Y esto es súper interesante en lo que refiere a nuestra plataforma u otras plataformas de comercio electrónico. Súper interesante en lo que refiere al comercio electrónico. Creo que el comercio electrónico va a crecer realmente a escalas muy grandes las próximas décadas en la región. Pero esta es una industria donde ya vemos hoy concretamente los beneficios que genera. Hay otras industrias donde todavía Internet no ha realmente generado un cambio importante y creo que son industrias que a mí en lo personal me llegan todavía mucho más y que creo que a nivel sociedad pueden generar un beneficio enorme, como ser toda la industria financiera, todo lo que es educación, salud e incluso políticas de gobierno o formas de gobierno. Internet tiene muchísimo para contribuir en estas áreas y hasta ahora no se ha incorporado prácticamente nada, así como yo les puedo dar cientos de miles de casos concretos donde Internet ha tenido un impacto fuerte en el comercio electrónico. Es muy difícil encontrar casos concretos en todo lo que es educación, salud, políticas de gobierno o incluso la parte financiera. La parte financiera que es cercana a nosotros, solo para darles un ejemplo, nosotros creemos que pagarle dinero a alguien, a un comercio, debería tener un costo de 0. Hoy en día mandar dinero de una persona a otra tiene un costo de 0. Es lo mismo que mandar un WhatsApp o un SMS. De hecho, nosotros lanzamos una aplicación que se la pueden bajar, aprovecha un poquito de marketing, de Mercado Pago a sus teléfonos, le pueden enviar dinero al que quiera, tiene costo 0. Pero eso no es a nivel industrial lo que está sucediendo. Entonces son industrias muy reguladas y yo lo que veo es que cuanto más regulación vemos en estas áreas, menos innovación hay. Donde ha habido enorme innovación en el mundo de Internet, es en los buscadores, en las redes sociales, en todo lo que es entretenimiento, en el comercio electrónico, que son áreas donde no ha habido tanta regulación y han permitido a los emprendedores agregar más valor y utilizar esta cosa increíble que es que por primera vez en la historia de la humanidad tenemos a todo el mundo conectado. Creo que se puede hacer muchísimo sobre eso si dejamos a los emprendedores innovar. Manuel Sobrado es licenciado en Administración, graduado en la Universidad de Buenos Aires. Fue docente en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Católica Argentina, la Fundación Pérez Compán. Es miembro de la Comisión Directiva de la Cámara Argentina de Biotecnología. Es director ejecutivo del Grupo INSUD. Nosotros no creemos en la antinomia de lo público-privado, sino que creemos que la cooperación transparente entre el sector público y el sector privado genera enormes beneficios para el país. En el año 2009, la Argentina enfrentó un problema de salud bastante serio, la pandemia mundial de la gripe, todos la recordaremos. Los países más desarrollados contaban con sus propias plantas de producción que obviamente priorizaron el abastecimiento de cada uno de los mercados internos. Y era imposible conseguir vacunas. Desarrollamos una idea que nos había parecido interesante y era complementar la capacidad de compra del Estado con la capacidad tecnológica de nuestros socios o nuestros posibles socios. Fuimos a hablar con Novartis y le propusimos que analicen la idea de transferir tecnología a una planta industrial que se iba a instalar en la Argentina con nuestro acompañamiento a cambio de un contrato para proveer durante un lapso determinado de tiempo vacunas al Estado Nacional. La pregunta que todos estarán haciendo en este momento es a qué precio. La licitación estableció que las vacunas se tenían que vender al precio que establece la Organización Mundial de la Salud, que es el precio más bajo del mercado. Quería contarles todos ejemplos porque creo que son claramente ejemplos que demuestran por qué creemos nosotros en que la transparente cooperación entre el sector público y privado es posible y es absolutamente beneficioso. Otra dicotomía que nosotros tratamos de desafiar y de vencer es la falsa dicotomía que se plantea entre la ciencia pura y la ciencia aplicada, haciendo el paralelismo con lo que sucede con la teoría, ¿no? La teoría que no se puede aplicar a la práctica. En ese caso creo que es una mala teoría. Los científicos suelen ver a veces a las empresas como especuladores que lo único que quieren es adueñarse de sus descubrimientos y sus conocimientos para hacerse ricos, y los empresarios a veces, preocupados por la administración del día a día, por la tasa de interés, por la coyuntura, por las cosas que nos preocupan, tendemos a ver a los científicos como unos bohemios que lo único que saben hacer es dilapidar una cantidad enorme de recursos de los cuales no disponemos y si los tuviéramos nos costaría muy caro financiarlo. Creo que esa dicotomía hay que vencerla, hay que poder sentarse juntos, científicos y empresarios, y complementarse. ¿Por qué? Porque el científico muchas veces también siente la frustración de que sus descubrimientos, de sus estudios, su trabajo no llegan a convertirse en un producto terminado, nunca llegan al mercado. Y muchas veces los empresarios necesitamos de la innovación científica para poder progresar y para poder creer.
Por último, otra dicotomía en la que no creemos es la de vieja ya, por cierto, del campo y la industria. El campo ya ustedes lo saben muy bien, hace años que dejó de ser ese lugar donde se arrojaba una semilla y si llovía bien se recogía una cosecha que si era buena nos salvábamos o largábamos unos animales para que comieran y se reprodujeran por su cuenta. El desarrollo de semillas especiales para tipos de suelos, el desarrollo de la genética bovina, el desarrollo de la agricultura de precisión, hoy son realidades, la biotecnología. Hoy ya son realidades que demuestran que el campo ha empezado hace rato y hoy ya es, lejos de ser una actividad primaria, una actividad que ha agregado sustancialmente valor en el proceso de producción. Como conclusión quería plantear un desafío, y es que los empresarios deberíamos construir cada vez más empresas argentinas globales. Y la oportunidad que tenemos es la tecnología. Para eso tenemos que encararla sin temores, tenemos que entusiasmarnos con la innovación, estar dispuestos a invertir y reinvertir las utilidades, buscar con transparencia la cooperación público-privada y cuestionarnos los viejos paradigmas. Cristiano Rattazzi, doctor en Economía y Comercio, graduado en la Universidad Luigi Bocconi, MBA de la Universidad de Harvard, miembro del Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina y del Comité Directivo de la Asociación Empresaria Argentina. Es presidente de Fiat Argentina. Perspectivas. No creo tan buenas en este momento porque la limitación de pagos a la importación, y no es que de golpe descubrimos que la industria automovilística es deficitaria, porque es deficitaria en todo el mundo menos 5 países. A menos que pensamos que Argentina pueda ser superavitaria en una industria que es siempre deficitaria, los países son Japón, Corea, Alemania y pocos más. Entonces eso lo hace difícil de golpe arreglarlo. Entonces el tener que arreglarlo con cupos que nos dan la suficiencia para pagar, haberse atrasado, ha creado también mucho desorden hoy en día. Entonces ustedes van a ver en la participación de mercados algunos que están más altos, que bajan de vuelta, y depende mucho de cuánta disponibilidad tiene en ese momento de autos en el mercado. La otra cosa que pasa es que junto con Brasil nos hemos juntado en un Mercosur que la idea era, siempre en los años 90, de ir después a tratados de libre comercio con muchos otros países. De hecho, con Europa estuvimos tan cerca hasta en el 2004 de hacer tratados de libre comercio. Y esa era la idea, de integrar la industria, hacerla fuerte, y esa idea. La idea es buena. Para hacer industria fuerte hay que expandir la base, y Argentina y Brasil eran una muy linda base, pero después ir con los otros. Fuimos a un cierto momento, el periodo que era vicecanciller, a hacer un acuerdo con México. Bien, Argentina exportó 130.000 autos en ese momento a México. Fue muy bueno. Pero cuando las cosas se pusieron más difíciles y Brasil y Argentina empezaron a perder competitividad, por una serie de razones que se han visto antes, entonces no entremos en los detalles por qué perdimos competitividad, pero perdimos competitividad. En vez de decir qué hacemos con México, los dos países a distancia de 10 días dijeron no queremos más que México nos envíe los autos. Les hago notar que 2 años antes le habíamos mandado 130.000 autos, pero cuando se hizo un poco más difícil decimos no, solamente cupos muy restringidos y todo. Es decir, la idea del libre comercio se perdió totalmente para el Mercosur, y hasta se perdió con el Mercosur, poniendo trabas, dificultades en el comercio. Eso hizo que la industria se hiciera día a día más ineficiente. Y eso es hoy una situación en la cual tenemos que ver qué hacemos. No hay para nada pesimismo en el hecho que puedan cerrar fábricas. Estamos acá, Argentina es uno de los 25 países al mundo que hace autos en cantidades importantes, con fábricas importantes. Esas van a quedar, pero tenemos que hacer un esfuerzo para recrear competitividad. Para eso necesitamos proveedores, pero no necesitamos proveedores por decreto. Necesitamos proveedores que vengan porque están interesados, porque le aseguramos en fábrica una buena consumición de sus partes. Eso es lo más importante que ahora necesitamos, y la perspectiva no es mala.
pero no vamos a tener algunos momentos difíciles por delante y lo vamos a tener que solucionar. Daniel Novejil, vos dijiste acá que China era una verdadera amenaza. Me gustaría saber también la opinión de los otros empresarios aquí en la mesa, porque ustedes en Molinos le venden a China. Nosotros acabamos de terminar un estudio que duró 4 años en la Asociación Latinoamericana de Hierro y el Acero, tratando de analizar qué es lo que pasaba en la industria latinoamericana. Y uno de los hallazgos principales de ese estudio, que entre otras personas trabajó muy intensamente Benny Kosakov, es que la situación de la industria latinoamericana es muy preocupante, producto de una invasión masiva de productos metalmecánicos y de todo tipo industriales provenientes de China. Hoy el déficit de manufacturas de origen industrial en Latinoamérica, solo con China, es de alrededor de 100.000 millones de dólares y viene creciendo exponencialmente. En Argentina hoy ya tenemos un déficit de manufactura de origen industrial de 10.000 millones de dólares, superior al que tenemos con Brasil. Es el país que está siendo motivo y sujeto y persecución en el mundo por mayor prácticas de comercio desleal. Esto es un hecho, no es una opinión. El 33% de las denuncias de dumping y subsidio que ocurren en siderurgia o en industria metalmecánica son de productos provenientes de China. En consecuencia, la posición que nosotros comentamos y tratamos de decir y de transmitir es que en el momento en que se planean y se planifican y se plantean asociaciones con China, hay que ser cauteloso, no hay que ser ingenuo. China está muy lejos en una economía de mercado, no paga dividendos, no paga intereses, las inversiones están subsidiadas, hace prácticas extensivas de comercio desleal. Entonces hay que tener cautela y no escuchar los cantos de sirena de algunas facilidades que pueda dar China desde el punto de vista financiero, que después tengan su correlato en lo comercial que no sean muy correctas, ¿no? En todo este contexto del que estuvimos hablando en el día de hoy, ¿hay espacio, Amancio, para la exportación de productos agroalimentarios elaborados? Se pregunta, elaborados, con marca, más allá de los commodities. Yo creo que el espacio para los productos elaborados es reducido siempre. La clave es generar marcas en el exterior. O sea, es muy típico que uno dice, uy, bueno, hago harina, pongo una máquina, hago pastas y exporto. Termina siendo uno preso de las marcas locales. O sea, por eso creo que es un camino muy largo, muy lento de generar marcas, y la generación de una marca es innovación, es generar una diferenciación relevante. Me gustaría decir algo sobre China, porque realmente China es un importador de productos sin valor agregado. Nosotros le vendemos bastante poco a China y tenemos en la jerga interna una frase que China es un competidor, no un cliente. O sea, suscribo todo lo que se dijo sobre China y en el mercado para la agroindustria es muy claro que China, si bien funciona al final como una locomotora de la economía mundial que mejora los precios, también funciona como un presionador para primarizar las exportaciones de Latinoamérica, digamos. Y está bien que a China le vaya bien porque al final es lo que hace que los commodities tengan mejores precios, pero por otro lado tenemos que ser inteligentes y precavidos en esto de qué se le exporta a China. ¿Cómo se hace? Todos ustedes han logrado construir empresas que son verdaderamente globales. ¿Cómo lo hicieron en un escenario tan difícil, por lo menos desde la Argentina? Me gustaría si podés comentar algo vos, Marcos, porque ustedes desde Internet ya nacen siendo, ¿no?, empresas globales. Acá hay una pregunta que se suma a la de Silvia, que es interesante, porque dicen, ¿Mercado Libre nació por casualidad? Bueno, nació por perseguir una idea. Creo que tuvimos una idea y dijimos, hagámosla. Y lo que tiene nuestra industria es que somos todos nuevos. Nosotros somos líderes en Brasil, en México, en Chile, en Colombia, en Venezuela, en todos los países donde operamos y no conocemos a nadie. La realidad es que no conocemos a nadie acá tampoco, pero al menos somos de acá. Y es una industria donde por lo general gana el mejor. Coincido de todas maneras, por ejemplo, con lo de China. En China funciona así en el mundo, menos en China. En China Google fracasó, Facebook no puede entrar, Twitter no puede entrar, eBay y Amazon fracasaron, no te dejan entrar
y tienen el mercado más grande y después ellos salen, ¿no? La compañía más grande de comercio electrónico del mundo, de hecho, es China, más grande que eBay y Amazon juntas. Pero excepto China, en el resto gana generalmente el que es mejor, y cuando alguien está en Brasil y se baja una aplicación, lo que le importa es que la aplicación funcione y esté buena y que encuentre lo que está buscando y la pueda comprar y pagar fácil. Y si el que la hizo está en Buenos Aires o en San Pablo o en Porto Alegre, no le importa tanto al consumidor. Con lo cual creo que en ese sentido es una industria bastante meritocrática y eso a nosotros nos ayudó porque hemos armado un muy buen equipo y creo que hacemos las cosas muy bien. Sí, no sé si quieren comentar algo más sobre el tema de cómo pudieron hacer estas empresas globales desde acá, desde la Argentina. Yo puedo relatar la experiencia del Grupo Techin. El Grupo Techin nació en Argentina, se desarrolló en Argentina y hoy se ha expandido a casi todo el mundo. En el caso de Tenaris tiene operaciones globales en casi todo el planeta y es líder en la fabricación de tubos sin costura a nivel mundial. En el caso de Ternium es la empresa latinoamericana de mayor agregación de valor de acero, con operaciones, como dije antes, en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Centroamérica, en Estados Unidos, en México. Y te diría que es una combinación de varias cuestiones, como decía Marcos muy bien, es la persecución de un sueño de crecimiento, de desarrollo, de progreso, combinado también con excelencia de los recursos humanos. A mí me parece que esto no hubiese sido posible si no hubiésemos tenido los recursos humanos con los cuales pudimos crecer. Cuando en siderurgia se realizan procesos de crecimiento, en mergers and acquisitions, hay que hacer procesos de migraciones de poblaciones grandes de gente, porque se toma una compañía y hay que transformarla muy rápidamente, y hay que instalar sentido de urgencia para hacer los cambios. Y en ese aspecto el recurso humano argentino, en mi experiencia, ha sido extraordinariamente valioso. En muchos casos egresado de las universidades del Estado, en la gran mayoría que era la generación nuestra. Sería bueno preguntarle a Galperín, ¿no?, en relación a lo que está diciendo Novegil, qué es lo que nos falta y qué es lo que tenemos como valor agregado de la industria del conocimiento. Yo creo que tenemos excelentes emprendedores en Argentina. De hecho, en el campo de emprendedores, lo que está pasando en Argentina es espectacular. Todavía somos líderes en América Latina y deberíamos preservarlo. Pero, por ejemplo, con respecto a contratar ingenieros, tenemos un déficit enorme. De hecho, las empresas privadas estamos empujando muchísimo para nosotros para capacitar. Nosotros mandamos 100 personas por año a capacitarse a Estados Unidos porque producimos pocos ingenieros. Y hay un déficit de que la gente que producimos sale muy buena académicamente, pero no tiene ni idea de lo que está pasando en el mundo. Lo que hablaba un poco el empresario versus el científico. Lo que tiene Silicon Valley, que es increíble, es que los científicos son empresarios. El fundador de Google es un científico, es un empresario. Y eso es cuando se produce la magia, cuando vos tenés empresarios científicos y científicos empresarios. Nosotros tenemos científicos que son muy académicos, muy doctrinales, y además tenemos muy pocos. ¿Ustedes también viven en sus empresas la realidad que comentó Amancio acerca de lo que ocurre con los egresados de las universidades nacionales que no llegan al final? Porque es un dato muy relevante. Nosotros, un poco como decía Galperín, cuando hubo la gran crisis del 2000, 2001, así, muchos empleados argentinos fueron a Italia en ese momento. Era Fiat, no era todavía Fiat Chrysler. Muchísimos volvieron y son todos de primera calidad, en posiciones importantes. Tuvieron posiciones importantísimas también en Italia. Es decir, no hay ningún problema de calidad humana en el trabajo en el argentino, especialmente cuando va al exterior. A veces, cuando vuelve acá, toma de vuelta cierta costumbre. Por ejemplo, bueno, acá, ¿por qué hay que trabajar? Un poco, ve miles de personas y ¿por qué acá hay que trabajar duro? Allá todos saben que quien progresa es el que trabaja duro. En el mundo esa es una regla. ¿Cómo deciden el proceso de inversión? ¿Qué es lo que están pensando? Manuel. En el caso nuestro, Argentina ha sido el país que en los últimos años se ha llevado el mayor porcentaje de inversión de todo el grupo. Nosotros tenemos una situación en ese sentido un poco distinta en la Argentina del resto del mundo. En el resto del mundo el foco de nuestra actividad es la actividad farmacéutica y biotecnológica. En la Argentina estamos en un proceso de alguna manera de diversificación de las actividades, y eso ha requerido que en estos años, especialmente en el sector agroforestal, haya sido el sector donde mayores inversiones hayamos realizado.
El criterio con el que hacemos las inversiones es de largo plazo. Sabemos que las condiciones coyunturales y los vaivenes coyunturales de la Argentina no permiten medir una inversión o analizar el repago de una inversión en el corto plazo. Y en general son inversiones de tipo estratégico. Acá hay una pregunta sobre inversiones, justamente. Sí, Amancio. Yo coincido con Manuel en el sentido de que la clave de las inversiones es que sean de largo plazo. Hay que tener claro cuál es en qué lugar quiere estar uno en el largo plazo y invertir en esa dirección. Sí creo que por el factor de la tasa de interés uno invierte menos, pero invierte menos porque al final tiene una compañía menos endeudada que su par del exterior, digamos, o toma menos deuda en proporción al capital, pero es por este fenómeno de la tasa de interés. Yo no creo que haya una gran diferencia, o sea, para los que invertimos de largo plazo, creo que los criterios están claros. En el monto de la inversión respecto del negocio actual, a veces uno ve que la Argentina tiene una desventaja cuando se compara con compañías pares del exterior, ¿no? Nosotros somos capital intensivo, no hay duda. Nosotros cuando invertimos muy fuerte. Se invirtió muy fuerte en los últimos años también en Argentina. El grupo ya eso no Fiat Chrysler Automobile, pero el grupo CNH Industrial, que es New Holland y Iveco, invirtió, es una fábrica nueva de tractores y cosechadoras muy grandes en Córdoba. Fiat Chrysler Automobile hizo un producto nuevo y obviamente se viene también el nuevo ciclo de inversiones de FCA. No hay ninguna duda que en la integración ahora en Pernambuco empieza a aparecer la Jeep Renegade, es decir, ya es de la línea Chrysler americana que se fabrica ya en la zona. Hasta ahora era siempre derivación Fiat, ahora ya es derivación Chrysler. La Jeep, y obviamente en esta redistribución va a venir inversiones muy importantes también para Argentina. Pero es simplemente una cosa normal de renovación. Es decir, se hace, o si no se dice, no, acá no se puede trabajar. Como estamos trabajando y se puede trabajar y prevemos que se va a poder trabajar aún mejor, van a venir inversiones muy fuertes y que son siempre plurianuales. Se tarda 2 años hacer una inversión. ¿2 años a partir de cuándo? De cuando se decide que se hace, más o menos. Porque hay muchas preguntas sobre eso, ¿no? Sobre las inversiones que no hay, si es un cuello de botella, si va a volver a ver, qué pasa con el crédito, las grandes inversiones para que haya desarrollo. Nosotros hemos invertido en los últimos 10 años $2.000 millones en Argentina, $2.000 millones, a un promedio de $200 millones por año. Y vamos a sostener un ritmo de inversión en el futuro también importante, porque vemos que en la Argentina hay perspectivas y oportunidades de crecimiento muy grandes. Obviamente, como en todas las cosas, le van a venir vientos a favor, vientos en contra, eso pasa siempre, como los matrimonios también, ¿no? Buena noticia, mala noticia. Yo creo que China está desacelerando, es un hecho. Ya no vamos a ver a China creciendo al 9, 10%, 8%, con suerte la vamos a ver creciendo al 6 o al 6,5%. Brasil tampoco está pasando su mejor momento, esas no son 2 malas noticias para la Argentina. Pero por otro lado creo que hay oportunidades de renovación y vientos que le van a venir de la renovación que creo que son positivos. Yo no creo que se haya invertido poco. Doy el ejemplo de la industria nuestra. Las compañías de alimentos en el mundo en general, en promedio, las grandes compañías invierten el 35% de su cash flow operativo. Con el resto pagan impuestos, dividendos, etc. Cuando uno toma las principales compañías de alimentos de Argentina, nosotros, Arcor y alguna otra, estamos en los últimos 10 años levemente arriba del 40, bien por arriba. Ahora, como decía antes, cuando uno mira el balance de las compañías argentinas, tenemos poca deuda en proporción al capital respecto de las grandes compañías de alimentos del mundo. Otra vez, por la tasa de interés y el riesgo. O sea, hay que trabajar más para pagar más intereses, ese sería el concepto. ¿Cómo imagina la Argentina en el año 2020? ¿Como Argenlandia o como Argenzuela, en el dilema que nos colocó Marangoni cuando dio su presentación? Como Argentina. Como Argentina. A ver, más fuerte. Yo me pasé bastante tiempo últimamente explicando la enorme diferencia entre Venezuela y Argentina. Creo que ahora todos se están convenciendo bastante y que puede ser más bien Argenlandia
que Argentina. Pero el país tiene que dejar de pensar que se vive de rentas, que se descubre un gran yacimiento y entonces vamos a ser ricos todos, o se produce la soja y vamos a ser ricos todos. El país tiene que empezar a trabajar duro, siempre, como se hace en todo el mundo, mostrar seriedad en el tiempo y continuidad en el tiempo, y no tiene ningún problema. Si uno piensa que hace exactamente 100 años, en el 1914-15, la renta per cápita de Argentina era a nivel de los primeros 5 países del mundo, de hecho estábamos entre 5 o 6 del mundo, y lo mostró el otro día Orlando Ferreres en IDEA, y hoy nuestra renta per cápita está a nivel de los más bajos del mundo, ahí, tocando con la base del mundo. Tuvimos una baja muy grande, son 100 años. Yo espero que Argentina revierta, se vuelva a la cultura del trabajo, de lo que fueron los pioneros de Argentina que llegaron en ese entonces, dedicaron a trabajar todo. Y no me importa nada que sea soja, que sea trigo, maíz, leche, carne, que sea industria alimentaria, que sea industria farmacéutica, que sea metalmecánico como somos nosotros, que nos gustan los fierros. No me importa nada, audiovisual, ¿no? Esos son muy buenos. Excelente. Quiero decir, no me importa absolutamente nada. O especialmente las industrias nuevas. O servicios, que usan muchísima mano de obra que se necesita que se use. Quiero simplemente que se vuelva a respetar todo lo que están trabajando seriamente, sin un curro, simplemente trabajando bien para hacer la cosa bien para Argentina. En poco tiempo Argentina se da vuelta totalmente, pero hay que hacerlo todos juntos. No es culpa de uno o de otro, es culpa de todos. ¿Ustedes tienen el mismo optimismo que Gratazzi, así nos vamos muy contentos hoy? Seamos Argentina en el 2020. ¿Cómo? Seamos Argentina en el 2020. Ni Argenzuela ni Argenlandia, Argentina. Marco. La Argentina que escribió Manuel. Cristiano. A Cristiano. Sí, yo creo que tenemos que dejar a que los empresarios, los emprendedores hagan ellos. El gobierno se debería dedicar a educación, a salud, a seguridad, a justicia y permitir que los argentinos hagan lo que saben hacer mejor. Obviamente que cumplan las reglas, las leyes, que paguen los impuestos, pero liberar a los emprendedores y a los empresarios, agregar valor. Hay muchas historias como la de Mercado Libre, que de 4 personas en un garage tienen 2.500 empleados en toda América Latina. Hay muchas así, yo estoy muy en contacto con el mundo emprendedor. Es impresionante lo que está pasando, pero pasa allí porque ahí los dejan hacer, todavía estamos fuera del radar y agregamos muchísimo valor y generamos muchísimo empleo. Nosotros veíamos acá, todos estamos invirtiendo muchísimo, pero evidentemente a nivel país no estamos invirtiendo tanto, porque al final del día son las pymes las que hacen la diferencia. Y cuando las pymes tienen que entrar dólares, pero después no pueden sacar, etcétera, esas incertidumbres hacen que ellas inviertan menos. Y después, si hay unos pocos grandes que invierten muchísimo, a nivel país no cambia mucho. Lo que cambia mucho es la masa de pymes, a nivel generación de empleo, inversión, etcétera, etcétera. Entonces creo que necesitamos un país que le deje a los argentinos hacer y que el gobierno se dedique a hacer unas pocas cosas muy, muy bien y obviamente a hacer que los empresarios y las empresas cumplan con las leyes y con las reglas y que nadie tenga una posición dominante, etcétera, etcétera, que haya competencia y donde no hay competencia, obviamente ahí el gobierno tiene que actuar. Pero que le dejen a la gente hacer. Es un buen cierre, ¿no? Que le dejen un país que les deje a los argentinos hacer. Bueno, la intención fue la búsqueda de coincidencias y como dijo Amancio, que la búsqueda de coincidencias en realidad se convierta en realidad. Les agradecemos mucho, especialmente a ustedes que tienen decisiones que tomar a cada minuto y están acá todo este rato con nosotros, ¿no, Silvia? Sí, claro, muchísimas muchas gracias por estar acá y por haber venido y esperamos que para todos este ciclo haya sido inspirador, para los que estamos trabajando para que ellos estén acá, lo fue, es inspirador, es optimista, buscar una coincidencia, es muy sencillo, en la Argentina es cuestión de hacerlo. Muchas gracias por habernos acompañado y el año que viene estaremos acá. Hay que apuntar a la diversidad sobre las industrias en las cuales hay fuertes ventajas competitivas a nivel internacional, podemos desarrollar una matriz mucho más diversificada que abre. El problema no es tratar de ver de por qué estamos importando tanto, sino de por qué estamos exportando tan poco. El financiamiento es determinante. La competencia no solamente se da por calidad y por precio, sino también por financiamiento. Para ser un país rico y equitativo,
No hay que producir las cosas que los países ricos quieren comprar, hay que producir las cosas que los países ricos producen, porque ahí es donde están los salarios de rico. Inteligencia, energía y capital son las tres cosas que tenemos que desarrollar. Me parece que está claro lo que hay que hacer, pero hay que hacerlo. Obviamente que el salto del crecimiento al desarrollo involucra necesariamente la estabilidad macroeconómica y también una regulación inteligente de parte del Estado que fomente las inversiones. No podemos ver nuestras empresas en un contexto aislado. No podemos ver nuestras empresas terminando en la tranquera de la Argentina. Tenemos que acostumbrarnos a vernos que nuestro lugar es el mundo, o por lo menos Latinoamérica, que es nuestra región. Diferenciación es valor agregado. La base de la diferenciación es la innovación y la renovación. Para eso es el conocimiento. Necesitamos conocimiento, invertir en el conocimiento y poner muchos recursos y tareas en el conocimiento. Creemos que esto es recién la punta del iceberg de lo que va a venir. Creemos que la democratización del comercio es fantástico, es muy buena, creemos que ya hay resultados muy visibles, pero que realmente es la punta del iceberg. Hoy en día el comercio electrónico es menos del 5% del total de comercio en América Latina. Como conclusión quería plantear un desafío, y es que los empresarios deberíamos construir cada vez más empresas argentinas globales. Argentina es uno de los 25 países al mundo que hace autos en cantidades importantes, con fábricas importantes. Esas van a quedar, pero tenemos que hacer un esfuerzo para recrear competitividad. La perspectiva no es mala, pero no vamos a tener algunos momentos difíciles por delante y lo vamos a tener que solucionar.